3 en 48 horas, el jefe del Consejo de Seguridad, el comandante de la milicia represora, el ministro de Inteligencia, muertos, uno tras otro, en menos de 2 días. E Israel acaba de decir algo que nadie había dicho en voz alta hasta ahora. Si los grandes medios te han mentido toda la vida, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campana y bienvenido al único canal que te dice la verdad, los hechos. Hoy 19 de marzo de 2026, día 20 de guerra. El ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Hatib, murió en un ataque en Teherán, siendo el tercer alto cargo iraní fallecido en 24 horas. Israel declaró que ningún alto funcionario iraní está a salvo y que todos son objetivos. CNN, nadie está a salvo. Esas 3 palabras son la política oficial del gobierno de Israel ahora mismo. Pero antes de entender lo que significa eso, necesitas saber quiénes eran estos 3 hombres, porque no eran militares de segunda fila, eran el núcleo del poder iraní. El primero, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, considerado una de las principales figuras del aparato de poder del régimen y mano derecha del líder supremo, Bloomberg Línea. El estratega político más poderoso de Irán, el hombre que coordinaba la guerra desde adentro. El segundo, Gholam Reza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij, la milicia que reprimió a sangre y fuego las protestas de los últimos meses. El financiero, el hombre que puso a miles de manifestantes en la cárcel, el hombre que ordenó disparar contra el pueblo iraní. El tercero, Esmail Katib, ministro de Inteligencia, de pieza clave en la maquinaria de represión y en la organización de operaciones encubiertas y atentados en el extranjero. Había sido sancionado por Estados Unidos, Australia y Canadá en los últimos años. Excelsior, 3 hombres, 3 pilares del régimen, eliminados en 48 horas. Y aquí viene el primer detalle que lo cambia todo. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, declaró que tanto él como Netanyahu autorizaron al ejército a atacar a cualquier alto cargo iraní sin necesidad de aprobación adicional, una vez que dispongan de información fiable sobre su situación. CNN sin aprobación adicional. Carta blanca total. Israel le dijo a sus fuerzas armadas: si tienes la ubicación de un alto funcionario iraní, actúas, sin consultar, sin esperar. Eso no es táctica militar, es una cacería sistemática. Pero aquí viene algo que nadie esperaba. Todavía era de noche en la Casa Blanca cuando llegó la comunicación encriptada desde Jerusalén informando que las fuerzas de defensa de Israel habían abatido a Ali Larijani. Intelimedios Washington se enteró de noche, por mensaje encriptado, después de que Israel ya había actuado. ¿Coordinaron los ataques con Estados Unidos? ¿O Israel está actuando solo? Esa pregunta no tiene respuesta oficial todavía, y hay un dato sobre Larijani que hace su muerte todavía más estratégicamente explosiva. La caída de Larijani obtura la posibilidad de abrir una mesa de negociación con la Liga Árabe, que podría desembocar en un eventual diálogo entre Washington y Teherán. Intelimedios Larijani era el único hombre dentro del régimen con suficiente peso político para sentarse a negociar una salida. Era el puente entre el fanatismo del aparato militar y la posibilidad de un acuerdo diplomático. Israel lo eliminó. ¿Fue deliberado? ¿Prefiere Israel la guerra total al acuerdo? Esa es la pregunta que se está haciendo ahora mismo en los pasillos de Washington. Pero hay algo que cambió en las últimas horas, y esto complica todavía más el panorama. Irán respondió con un bombardeo de misiles de racimo sobre Tel Aviv, causando al menos 2 muertos y daños en infraestructura. Misiles de racimo, diseñados para dispersar municiones sobre un área amplia, para matar a civiles en espacios abiertos. 2 muertos en Tel Aviv, como represalia directa por las 3 eliminaciones, y el ministro de Exteriores iraní respondió con una frase que resume la posición del régimen. Abbas Araghchi declaró que Estados Unidos e Israel no comprenden que la República Islámica no depende de una sola persona. La jornada no depende de una sola persona. Eso es lo que dice Irán. Pero los hechos cuentan otra historia, porque en 20 días de guerra, Israel y Estados Unidos han eliminado a decenas de figuras clave del régimen. Al líder supremo Ali Khamenei, al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor, al comandante de la Guardia Revolucionaria, al jefe de contrainteligencia, al jefe de contraterrorismo y ahora a Larijani, Soleimani y Katib. Los militares israelíes afirmaron haber matado al comandante del CGRI Mohammad Pakpur, al jefe del Consejo de Defensa Ali Shamjani, junto con 4 altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia, al jefe de inteligencia del Mando de Emergencia de Irán,
al jefe de la oficina militar de Ali Khamenei y al jefe de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva, Azteca Quintana Roo. Esa no es una lista de bajas de guerra, es el organigrama de un gobierno siendo borrado, pero aquí aparece la revelación que nadie en la prensa occidental está contando con suficiente claridad. Fuentes de inteligencia estadounidense indicaron a Reuters que el gobierno iraní mantenía el control del país y que no había indicios de que el gobierno fuera a colapsar, a pesar del asesinato de muchos de sus dirigentes. Azteca Quintana Roo no va a colapsar, eso dice la inteligencia americana. A pesar de todo, ¿cómo es posible? La respuesta es brutal y sencilla. Irán rechaza propuestas de alto el fuego y exige a Netanyahu y Trump que se pongan de rodillas. La jornada, que se pongan de rodillas. Esa es la condición de Irán para parar la guerra, no un acuerdo, no una negociación, la rendición total del enemigo. Y mientras ese mensaje sale de Teherán, la Guardia Revolucionaria sigue lanzando misiles, sigue bloqueando el estrecho de Hormuz y ahora amenaza con atacar objetivos en el Golfo que antes consideraba seguros. Irán calificó de crimen de guerra el bombardeo contra una refinería de gas y advirtió que atacará objetivos en el Golfo antes considerados seguros. El Universal antes considerado seguro. Esas palabras en boca del régimen iraní significan que la guerra está expandiéndose, que los límites que existían al principio ya no existen, y hay un último elemento que cierra este cuadro con una frialdad que corta. Trump no logra sumar a la OTAN para liberar el estrecho de Hormuz. Alemania, Francia, el Reino Unido y España adelantaron que no se sumarán al esfuerzo bélico. Si los marines desembarcan para recuperar el estrecho, la guerra habrá ingresado en su etapa más difícil. Intel y medios, sin la OTAN, sin aliados europeos, con el estrecho de Hormuz bloqueado, con el petróleo disparado, con 13 militares americanos muertos, con el 60% de los estadounidenses en contra de la guerra y con Israel eliminando al tercer jefe del régimen iraní en 48 horas sin pedir permiso a nadie. Para cerrar, en 48 horas Israel eliminó a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a Golam Reza Soleimani, comandante del Basij, y a Esmail Katib, ministro de Inteligencia. El ministro de Defensa israelí autorizó atacar a cualquier alto cargo iraní sin aprobación previa. Irán respondió con misiles de racimo sobre Tel Aviv, causando 2 muertos. La inteligencia estadounidense dice que el régimen iraní no va a colapsar. Irán exige que sus enemigos se rindan como condición para parar, y la OTAN se niega a participar en la guerra. 3 jefes del régimen muertos en 2 días. Israel con carta blanca para seguir, e Irán prometiendo que lo peor todavía no llegó. ¿Crees que Israel está acelerando el fin de esta guerra o está creando un enemigo todavía más peligroso y desesperado? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Soy Margarita y esto fue la noticia de hoy. Y si quieres seguir en modo noticia, no te pierdas este video. Teherán pierde el control, el pueblo se rebela y el régimen no puede parar. Te lo dejamos en pantalla ahora mismo. Nos vemos allá.